continuamos, mis amigos. En unos minutos más vamos a tener ya a Marta Olivia. Acuérdense que ella es periodista en un 2x3 en Tamaulipas. Y hay muchas cosas que hablar y ese es el tema central del día de hoy. Así que ayúdenos a compartir, por favor, ayúdenos a compartir la transmisión porque es este momento en el que se va a poner sabrosa la transmisión. El día de hoy se da esta comparecencia de esta audiencia, llamémosla así, ¿no? Esta audiencia en la comisión de la Cámara de Diputados, la comisión inspectora, que está revisando qué tanto sí o qué tanto no corresponde el proceso de desafuero en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Y comparecen las autoridades hacendarias, particularmente en este momento, y obviamente el tema central es la comparecencia de Santiago Nieto. Santiago Nieto aportó unos datos muy interesantes sobre por qué se le señala. Mientras el gobernador Cabeza de Vaca insiste en que todo es por una presunción y que son propiedades que ya había vendido y que no es cierto y que es porque la familia y etcétera, y etcétera, y etcétera. La realidad es que Santiago Nieto tiene un mapa muy bien traseado de las propiedades y las vinculaciones de estas propiedades en el apellido, dejen ustedes Cabeza de Vaca, sino entre él y su hermano, porque también se menciona a Ismael García Cabeza de Vaca, actualmente senador de del Partido Acción Nacional, el compañero de bancada de Lili Telles, ¿no? Tan misógino que dice Lili Telles que bueno, no pasa nada, pero bueno. Entonces, quiero compartir con ustedes esta aportación, creo que vale la pena, si ustedes no la vieron, yo sí se las quiero compartir para después comentarla con mi querida Marta Olivia y cuáles son los detalles más importantes, aunque debo advertirles, lo mejor vino después, cuando empezaron las réplicas, cuando el abogado, el defensor de Cabeza de Vaca, intentó a todas luces, y no solamente con Santiago Nieto, lo intentó con todos, que tropezaran, presionar para que tuviera un argumento para desestimar las pruebas. ¿Eso lo logró? Ya se los enseñaré ahorita, pero vamos a ir particularmente con este primer video, que es todo, insisto, todo lo que Santiago Nieto pues recabó a través de las autoridades y la cooperación internacional, ese intercambio de información con otros países sobre el flamante gobernador Cabeza de Vaca, que hoy por hoy, y ya respondió, dice que todos son mentiras, que todos son una serie de infamias en su contra. No tienen ningún elemento en su contra. Ajá. Mira tu chucha, ¿cuántos elementos hay? Con independencia de la participación de las integrantes de la sección instructora, de manera personal quisiera hacerle una pregunta. ¿Nos puede informar usted qué fue lo que denunció la Unidad de Inteligencia Financiera al presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República, que dio origen a la solicitud de declaración de procedencia contra el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Por sus respuestas, muchas gracias. Adelante, señor Santiago Nieto. Gracias, señor diputado Pablo Gómez, señoras diputadas Marta Patricia Ramírez, Claudia Pastor, Ana Ruth García Grande. Un saludo, por supuesto, a las y los representantes de la Fiscalía General de la República y a los representantes de la Defensa. Al respecto, me gustaría, si esta sección instructora no tiene inconveniente, hacer un planteamiento una presentación respecto a los elementos que integraron la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General de la República. Creo que es relevante hacerlo en razón de que, en virtud de que no tenemos reconocido el carácter de ofendidos dentro del proceso penal, no conozco el contenido material de la carpeta de investigación y solo puedo referirme a los hechos denunciados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en cumplimiento de nuestras disposiciones legales. Quisiera también hacerlo a partir de una descripción, si me lo permiten, de el mecanismo. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor diputado. El mecanismo que utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de allegarse de información. Y me gustaría entregarlo a partir de qué es una unidad de inteligencia financiera.
México desde el año 2000 forma parte de Gafi, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y desde el año 2004, en cumplimiento de la recomendación 29 de Gafi, instituyó una unidad de inteligencia financiera para efecto de recibir, analizar y diseminar información ante las autoridades competentes. Esto no solamente se encuentra regulado por la recomendación 29 de Gafi, sino también por varios preceptos. Creo que es importante recordar aquí que el artículo 45, fracción primera de la ley orgánica de este honorable Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, establece que la sección instructora tiene atribuciones para solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trata de asuntos de su ramo. Es necesario también referir que el numeral tercero de ese artículo 45 establece que el titular de la dependencia está obligado a proporcionar la información correspondiente a la sección instructora para efecto de desarrollar los procedimientos respectivos. Y es también importante señalar que la propia normatividad constitucional y las leyes en materia de transparencia establecen, por lo menos en el artículo 115, fracción primera de la Ley General, aplicable para autoridades federales y locales, que no podría invocarse el carácter de reservado cuando estamos ante presuntos actos vinculados con corrupción. Quiero también señalar que el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda establece que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene facultades para proporcionar a las autoridades competentes nacionales y extranjeras la información y documentación en las materias de su competencia. Luego, esto es importante señalarlo porque se trata del marco normativo con el cual comparezco en mi carácter de testigo. Así fui citado por esta sección instructora ante la presente diligencia. Un poco, solo para describir cuál es el procedimiento, la Unidad de Inteligencia Financiera recibe reportes de los sujetos del sistema financiero, avisos de los sujetos obligados por actividades vulnerables. A partir de ahí se hace un análisis de la información, se van detectando casos a partir de un modelo proactivo o de un modelo reactivo. El modelo proactivo implica que a partir de un algoritmo matemático la Unidad de Inteligencia Financiera puede calificar qué conductas pueden estar siendo presuntos actos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, cualquiera de sus delitos precedentes, y a partir de ahí generar casos que son denunciados ante las autoridades competentes, por ejemplo, la Fiscalía General de la República. No quiero extenderme en esta parte, simple y sencillamente señalar que en el sistema financiero se reciben operaciones relevantes de un umbral mayor a $7,500, inusuales cuando se rompen los perfiles transaccionales de los clientes o usuarios de la banca, como los elementos más relevantes que hay a partir del sistema financiero. Del sistema no financiero, los sujetos obligados por actividades vulnerables, se reciben temas vinculados con traslado y custodia de valores. Pensemos un poco en la estafa maestra, por ejemplo, recepción de donativos, temas vinculados con tarjetas prepagadas, con tarjetas de servicios y crédito, y algo que es muy importante para nosotros en este momento, que son las operaciones con activos virtuales, la adquisición de criptomonedas. La información es canalizada a través de un mecanismo, de un algoritmo matemático, y después de la búsqueda de sujetos reportados en listas externas, incluyendo los más buscados por la Fiscalía General de la República, personas políticamente expuestas, terroristas, autoridades internacionales como FinCEN o como Interpol. Se generan redes de vínculos a partir de un modelo de riesgo, y ese modelo de riesgo lleva a calificar 254 variables que permiten establecer una calificación respecto a los sujetos que están siendo analizados. El perfil del sujeto, la zona geográfica de operación, el tipo de operación financiera, son elementos que son tomados en consideración por el algoritmo para poder establecer un caso que pueda ser llevado ante las autoridades competentes. A partir de ahí se establece una calificación y esto permite jerarquizar sujetos, priorizar análisis, integrar elementos de riesgo, medir riesgos, proponer objetivos y sobre todo actuar con una perspectiva absolutamente imparcial, axiológicamente neutral. Por otro lado, tenemos un modelo reactivo y el caso en particular tiene que ver con el modelo reactivo. Y ese modelo reactivo está generado a partir de solicitudes que nos formulan distintas autoridades en el marco de sus distintos ámbitos competenciales. Puede ser la Fiscalía General de la República, como fue el caso,
Este caso inicia a partir de requerimientos de la Fiscalía General de la República a la Unidad de Inteligencia Financiera en el mes de marzo del año 2020, y esto nos ha llevado, después de 3 requerimientos, a presentar la denuncia correspondiente en términos del artículo 400 bis del Código Penal. Quiero solamente, para cerrar esta parte introductoria, señalar que en México tiene intercambio de información con autoridades de otras latitudes, y se solicita la autorización de las agencias de otros países miembros del Grupo Egmont para efecto de poder diseminarlo ante las autoridades competentes, como ocurre precisamente ante esta sección instructora. El caso particular que nos ocupa, insisto que tendré que señalar cuáles son los elementos con los que nosotros presentamos la denuncia, en razón de que no conozco la carpeta de investigación y, por tanto, al no conocerla no puedo difundir ningún detalle que contenga los datos de prueba instalados en las carpetas de investigación. Hay que señalar esto, y es relevante hacerlo, en razón de que la información que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera es información de inteligencia y no se trata de datos de prueba, que son los que desarrolla el Ministerio Público. También es importante señalar que hemos trabajado de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en este y en otros casos, y en particular consideramos que es relevante reconocer que la información que nosotros aportamos ante la Fiscalía tiene que ser, además, verificada por parte del Ministerio Público de la Federación, y vía control judicial tener la información que forme parte de los estados de cuenta para poder judicializar carpetas de investigación. Sin embargo, quería hacer precisamente la explicación, porque los datos de las notas de inteligencia de las cuales estamos nosotros partiendo es información que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos, de manera espontánea, sin necesidad de que haya requerimiento por parte de la unidad. Tienen la obligación de reportar cualquier situación que consideren inusual, en donde se rompen los perfiles transaccionales de los clientes usuarios del sistema financiero. Lo mismo sucede con los avisos de los sujetos obligados por actividades vulnerables, desde vendedores de autos, blindadores, hasta temas vinculados con el comercio exterior, con la venta de criptomonedas, o los temas relacionados con venta de arte o ventas de joyas, tarjetas prepagadas, etcétera. Estos son los datos que tenemos respecto al señor Francisco N. Ustedes podrán ver el concepto, su participación como funcionario público, y después un movimiento importante de recursos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria. Por supuesto, la autoridad competente para determinar si existe una evasión o una defraudación de naturaleza fiscal será el Servicio de Administración Tributaria, y evidentemente la autoridad competente para generar la querella respectiva es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ahora, ¿vieron cuántas veces Santiago Nieto dijo de dónde venía la información, cómo la conseguía? ¿Se dieron cuenta cuántas veces el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que esta información venía de las empresas, que venía desde un rastreo bancario, que venía de su colaboración con instituciones, acuerdos que ha tenido con otros países? ¿Se dieron cuenta cuántas veces Santiago Nieto, en el lapso que acabo de explicar, sobre cómo habían detectado que había ingresos que no correspondían con con el actual gobernador informaba en sus declaraciones? ¿Se dieron cuenta cuántas veces lo mencionó? Bueno, pues su abogado defensor, Aguilar Sincer, hagan de cuenta que no lo escuchó. Y el abogado, seamos honestos, no es que no lo escuchara, claro que lo escuchó. Y lo escuchó también, que insisto, esta pareciera ser la estrategia que quiere aplicar con este grandioso personaje, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, argumentando o intentando argumentar que no existen elementos en contra del actual gobernador Cabeza de Vaca. Mis amigos,